El economista Agustín Berríos nos acompaña para analizar qué recursos se necesitan, quién puede aportar y qué tan viable es conseguir el apoyo financiero que están pidiendo para la reconstrucción que exige el país. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Venimos de un contexto bien complicado de sanciones para Venezuela, además de la incautación de bienes que están en otros destinos de nuestro país. ¿Por dónde comenzar la reconstrucción de Venezuela y cuánto dinero realmente se necesita para este proceso, considerando la complejidad de lo que es hoy nuestro país? Bueno, estábamos ya en una etapa de recuperación económica. Todos los economistas coincidíamos en que Venezuela podía crecer este año 2 dígitos. Yo incluso pensaba que 2 dígitos relativamente medio, cerca de 20%. El golpe que nos hemos llevado es muy duro. Tenemos que recalcular cómo se va a comportar la economía. Sin embargo, lo fundamental no se ha alterado. Es un golpe muy duro, es una tragedia humana muy fuerte. Tenemos que reponernos de esto, pero lo fundamental de la economía está en pie. El riel sobre el que va la recuperación económica es el petróleo, eso no ha sufrido fundamentalmente. Eso requiere fundamentalmente de la recuperación del sector eléctrico, en esos planes se está avanzando. De manera que yo creo que la recuperación de la economía no está comprometida como tal. Tenemos un setback, un traspiés duro, seguramente un rezago. Ha sufrido el aeropuerto principal del país, pero además ahora es mucho más necesario un esfuerzo mayor de recuperación de la economía, porque mucha gente ha perdido el empleo en eso, hay que tratar de que esas empresas se recuperen. Y cuando hablábamos de la recuperación decíamos, es prioritario renegociar la deuda externa, acceder al financiamiento del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la Corporación Andina de Fomento, de los multilaterales. Eso ahora no solamente es más necesario, es más urgente y es más posible, porque es muy probable que esos organismos que estaban dispuestos a ayudar en el financiamiento del desarrollo venezolano ahora tengan una disposición de hacerlo de manera más expedita. De manera que Venezuela necesita y requiere un gran apoyo de financiamiento internacional y es posible que ahora lo tenga. Y una cosa importante, en medio de la tragedia, Venezuela se ha abierto a recibir el apoyo de todos los países del mundo y han venido a ayudarnos países con los que no teníamos relaciones. No solamente no teníamos relaciones, teníamos un conflicto abierto como con el gobierno de Milei, con el gobierno de Bukele, con el gobierno de Ecuador. Todos esos países con los cuales no tenemos relaciones diplomáticas estuvieron aquí a primera hora ayudando y esto ha ayudado a sanar las heridas, a atender puentes, a acercar la relación entre estos países, de manera que yo creo que vamos a tener un apoyo grande del vecindario, de los Estados Unidos, que ha liderado el esfuerzo internacional de apoyo, y creo que lo que sí corresponde es que el país esté muy unido en esto. Es fundamental que el país se muestre compacto, que el país entienda que esas 3 fases de que habíamos hablado, estabilización política, recuperación económica y después transición política, o sea, consulta a la soberanía popular para que el pueblo decida el destino del país en una elección cuando corresponda, cuando estemos organizados suficientemente. Eso se mantiene, pero se centra el esfuerzo en la economía. Y la etapa de recuperación económica es más larga porque había una destrucción importante de la economía, de la infraestructura, y yo creo que eso también nos tiene que unificar mucho más. Creo que es fundamental que entendamos que es un momento de unidad del país, de humildad, de servicio, un momento de apartar los conflictos políticos, apartar las ambiciones y decir, hay una prioridad que es la recuperación. Ahora, yo no tengo duda que el país tiene la fuerza para salir adelante, que el país va a tener el respaldo internacional y que lo que requiere es que la dirección esté muy compacta, y esa dirección compacta del gobierno lo que requiere es que el país esté unido en torno a quien conduce. Creo que es el momento de un gran esfuerzo de unidad nacional. El tema de las sanciones, ¿no resulta contradictorio que países digan vamos a dar ayudas económicas, pero permanecen las sanciones sobre Venezuela y la incautación de fondos que están en otros países? Bueno, las incautaciones no se justifican, las sanciones no se justifican de ninguna manera. O sea, yo creo que es hora de que el país se una en un reclamo serio, proactivo, pero no agresivo, porque no ganamos nada, digamos, con un lenguaje agresivo contra los demás países, sino en un lenguaje diplomático firme, digno, valiente, unido. El país reclame que no se justifican las sanciones. No es que nos suspendan la licencia tal
o nos concedan una licencia durante un tiempo tal, sino que Venezuela pueda tener comercio, intercambio comercial, relaciones económicas normales con todos los países, especialmente con nuestros socios principales, los Estados Unidos, los países del vecindario. No se justifica bajo ninguna circunstancia las sanciones, ya había un proceso de levantamiento gradual, lo que tiene que haber es un levantamiento total. Y lo que tiene que haber, por supuesto, del lado venezolano también es muchas señales de seguridad jurídica, de respeto a la propiedad privada, de que el que venga aquí tenga la seguridad de que puede hacer la inversión, repatriar las utilidades según su plan de inversiones, etc. De manera que es un esfuerzo recíproco donde Venezuela también tiene mucho que aportar, pero por supuesto que no se justifican las sanciones. Y una cosa, no se justifica que tengamos retenido en el Fondo Monetario Internacional cerca de 5.000 millones de dólares, que tengamos retenido cerca de 5.000 millones de dólares en el oro de Londres. Esos son procesos que estaban ya, digamos, encaminados, destrabándose. Ahora se deben acelerar. Ahora, por supuesto, falta del lado venezolano designaciones importantes. Designar un directorio del Banco Central profesionalmente sólido, con prestigio, con credibilidad. Designar designaciones en el área económica importante, Superintendencia de Bancos, el CENIAT, organismos cruciales para la confianza económica de los agentes dentro de Venezuela y de la comunidad internacional. Y el proceso de normalización de la relación con el Fondo Monetario es un proceso gradual. El fondo ya ha iniciado negociaciones con Venezuela, pero no olvidemos que nosotros no rompimos con el fondo como tal, porque nosotros somos fundadores del Fondo Monetario Internacional, pero la relación entró en una especie de congelamiento. Ese proceso de restituir la relación es muy importante, pero es gradual porque hay que rehacer en buena medida el Banco Central por dentro, porque sus unidades técnicas, la unidad de estadística, la unidad de estudios, la unidad de seguimiento de los precios, todas esas unidades se deterioraron. Parte importante de la tragedia venezolana es que el Estado como tal se deterioró. O sea, esta tragedia nos agarra con el Estado muy destruido, muy debilitado. La gente le hace unas exigencias tremendas a la presidenta encargada, pero ella preside sobre un Estado que está muy deteriorado. Y nosotros lo vivimos. Yo hace unos 6, 7 años viví una situación personal en mi edificio y los bomberos tardaron 3 horas en llegar porque los bomberos de Caracas, que era una institución de gran prestigio, muy eficiente, está muy destruida. De manera que en Venezuela tenemos una tarea de reconstitución de las instituciones, empezando por las instituciones del Estado. Y entre esas instituciones del Estado hay una que es crucial, es el Banco Central de Venezuela. Porque el Banco Central es el garante de la estabilidad de la moneda, el garante de las relaciones con los multilaterales y en particular con el Fondo Monetario, es el asesor macroeconómico del Ejecutivo Nacional, de manera que un Banco Central sólido, autónomo, con credibilidad es crucial a la recuperación económica y es crucial a la renegociación de la deuda, que ahora es más importante que nunca. Y lo que algunos economistas hemos dicho, que Venezuela tiene derecho a exigir y a obtener un descuento gigantesco de esa deuda que tiene, porque Venezuela no está en condiciones, con la situación que tiene y con la tragedia que le ha caído encima, de dedicarse a hacer grandes pagos externos. Venezuela tiene derecho a exigir a la comunidad internacional, a los tenedores de bonos venezolanos, un descuento gigantesco para reducir sustantivamente esa deuda y recibir grandes volúmenes de dinero fresco en condiciones concesionales, créditos blandos que se llaman, para que con plazos largos, para que Venezuela pueda financiar su desarrollo, que tiene grandes necesidades y grandes potencialidades. Ahora Venezuela lo va a obtener porque no hay ningún país en el globo terráqueo que tenga el potencial petrolero de Venezuela. Y la capacidad de pago, Ignacio. Absolutamente. Venezuela siempre fue un gran pagador. Ahora, dennos condiciones, obtengamos una reducción sustantiva. En el año 89, que el país no estaba debilitado como ahorita, Venezuela renegoció su deuda y obtuvo un descuento de cerca del 80% de la deuda. Ahorita tenemos derecho a exigir un descuento muchísimo mayor, porque las condiciones del país son muchísimo más precarias. Y la gente puede hacer grandes descuentos porque ya ha ganado mucho dinero con esos bonos venezolanos y porque es negocio reducir la deuda venezolana y entrar a Venezuela a hacer inversiones. Hay grandes fondos mirando hacia Venezuela y procurando invertir en Venezuela. Esas oportunidades están abiertas, requieren fundamentalmente del lado venezolano un interlocutor sólido. Yo creo que el gobierno venezolano está muy bien orientado en eso, porque tiene claridad en que para nosotros es prioridad la relación estratégica privilegiada con los Estados Unidos,
que es la primera economía del mundo, que es el primer consumidor de petróleo, que fue el país con el que aprendimos a producir petróleo, y esa relación privilegiada se va a fortalecer. Y si algo yo creo que nos va a quedar de esta tragedia, es que la relación Venezuela-Estados Unidos y la relación Venezuela con el resto del mundo se va a abrochar más, se va a hacer más sólida y se va a hacer más productiva y más beneficiosa recíprocamente para nosotros y para los países de la comunidad internacional. Doctor Berríos, ¿en cuánto estima usted que puede ser, digamos, la dimensión económica de esta tragedia que ocurrió en La Guaira? Hay economistas que cifran, digamos, la reconstrucción en 13.000 o 12.000 millones de dólares. Hay otros economistas que la cifran en 37.000 millones de dólares. Entonces, digamos que la cifra es muy dispareja, porque se afectaron no solamente, digamos, la vialidad, sino también las estructuras, los comercios, empleos. Hubo empleos que se perdieron producto de estos dos terremotos. Entonces, en su opinión experta, ¿cuál cree que podría ser el tamaño real de esta tragedia en términos económicos? Mira, a mí me parece que de mi parte sería irresponsable que yo dijera alguna cifra. Yo he oído cifras muy dispares, 7.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares. Pero ninguna de esas cifras que se ha dicho tiene un sustento detrás, ni un estudio detrás. Esta es una tragedia en desarrollo todavía. Nosotros no tenemos todavía una magnitud de los daños en La Guaira, de la cantidad de muertos. Yo le escuché decir al general norteamericano que dirige las operaciones allá abajo en La Guaira, que la cifra de víctimas mortales va a crecer exponencialmente en los próximos días. Y es dramático, porque los últimos reportes pasan de 2.900 a 3.500, es un incremento de 600% de un día a otro, de 600 personas de un día a otro. Entonces, de manera que estamos en un momento en que la tragedia todavía estamos en evaluación. Yo creo, sin embargo, y esta es una estimación, digamos, muy superficial, para decirlo en términos criollos, no técnicos, como al ojo por ciento. Yo creo que lo fundamental de la economía no ha sufrido daño. Yo creo que la recuperación del puerto y del aeropuerto es una cuestión que con el apoyo de los Estados Unidos y con Venezuela tiene muy buena ingeniería, muy buenos profesionales. Venezuela sabe hacer las cosas. Si se busca a la gente competente, lo podemos hacer. El puerto y el aeropuerto de Maiquetía, que son los principales del país, pueden estar habilitados en 60, 90 días. Creo que el petróleo, que es el eje de la recuperación, no ha sufrido fundamentalmente. No hay ninguna razón para alterar los planes de inversión y de expansión de la producción petrolera. De manera que si las cifras son 10.000 millones o son 30.000 millones, Venezuela tiene cómo conseguirlos y cómo producirlos. Venezuela ya tiene esas cuentas que tienen Estados Unidos, donde se está depositando el dinero de nuestras ventas petroleras, varios miles de millones de dólares. Nosotros exportamos en mayo 1.250.000 barriles de petróleo a precios mucho mejores. No olvidemos que nosotros estamos produciendo más petróleo, exportando más petróleo y lo estamos vendiendo a precios de mercado sin esos descuentos gigantescos de hasta 40% que se le daban a China cuando el petróleo se vendía por los caminos verdes, por las sanciones. De manera que a medida que no haya sanciones, que producimos más petróleo, lo vendemos a precios de mercado, el ingreso que vamos obteniendo es mucho mayor. Los cálculos que nosotros hicimos, varios economistas, antes de que pasara esto, y eso no tiene por qué cambiar para nada con la tragedia, es que Venezuela tenía la perspectiva de este año tener unos ingresos adicionales nada más por petróleo, adicionales, o sea, respecto al año anterior, de más de 20.000 millones de dólares. Es una cifra gigantesca de dinero. Nosotros además no hemos todavía accedido a nada del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento. Nosotros podemos tener convenios, puentes con la tesorería americana y con la tesorería de países importantes como España, como Argentina, que son economías fuertes, economías sólidas, que nos hagan lo que hicieron, por ejemplo, algunos países cuando la crisis del efecto tequila, que el gobierno de Clinton le puso 50.000 millones de dólares al Banco Central de México para sostener el peso. Nosotros tenemos posibilidades de obtener recursos. Lo que tenemos que tener es, del lado venezolano, un plan bien hecho, un plan que convoque los mejores talentos. En eso el gobierno tiene que abrirse. El gobierno no puede limitarse hay técnicos
competentes, no se puede menospreciar que hay gente competente en el gobierno, pero tiene que abrirse, porque hay mucho talento en el país, profesional. Yo oigo ingenieros venezolanos que fueron los que hicieron el metro, los que planificaron Guri, los que planificaron los grandes acueductos del país, que ese talento está ahí. Hay que convocar el talento y que el país se muestre unido en la recuperación. Ahora, no tengamos duda que nos podemos recuperar de esta tragedia, en primer lugar, con un gran esfuerzo de unidad del país. Pues si algo es importante, es que en medio de la tragedia tengamos el sentido venezolano de poner a un lado los conflictos. Yo me he visto en mi comunidad, en mi edificio, que en medio de la tragedia, porque todos los edificios sabemos que hay los conflictos naturales, bueno, la gente ha estado muy unida. Las reuniones del condominio han tenido un espíritu de solidaridad, eso que hemos visto. Entonces, que eso que hemos visto, que salgamos de esta tragedia fortalecidos como pueblo y mucho más abrochados con la comunidad internacional. Porque si esta tragedia si no hubiésemos tenido como tuvimos en las primeras horas la llegada de los salvadoreños, de los mexicanos, de los españoles, de los chilenos, a mí me parece una cosa formidable que países con los que no tenemos relaciones, con los que teníamos un pleito político y diplomático, fueron los primeros que llegaron. Y por supuesto la presidencia de los Estados Unidos, que ha sido muy importante. Entonces yo digo, la cifra es grande, son varios miles de millones, pero no tenga ninguna duda que Venezuela los puede producir y los puede conseguir. Y Venezuela puede conseguir también los recursos técnicos para afrontar esto. ¿Qué requerimos? Disciplina y estar enfocados en la recuperación económica. Que nada nos distraiga de la recuperación económica. Que no vamos a alterar esto, por ejemplo, por la idea de que Venezuela tiene que hacer elecciones, pero después que haya cumplido las etapas de reconstrucción. Antes habíamos dicho las elecciones tendrán que ser un proceso cuando se hayan hecho cambios institucionales en el CNE, en el registro electoral. Eso se mantiene. Pero ahora lo que ha cambiado es que la etapa de recuperación económica en la que ya estábamos se alarga y nos centramos en ella. Porque no hay tarea más importante que esa gente que perdió la vivienda, que perdió el empleo, que perdió familia, recupere su estabilidad familiar, recupere su empleo, recupere su paz familiar. Ahora, doctor, justamente estaba comentando sobre estos aportes que ha hecho la comunidad internacional. Se estima que 200 millones de dólares sean aportados a esta causa de manera no reembolsable. Y hablaba de las estimaciones económicas, pero quisiéramos conocer el tiempo estimado también, porque organizaciones internacionales hablan hasta de 2 años para la recuperación y escuchándolo podemos suponer que lo que nos está señalando es que vamos al mismo lugar, pero de una forma más lenta. Y por otra parte también no hay que olvidar que en medio de esta tragedia la distorsión económica pues ha tenido un nuevo viraje. Estamos hablando de una tarifa del dólar del Banco Central de Venezuela que se está pegando muchísimo más al dólar paralelo, pero incluso, por ejemplo, la tarifa del euro ha cambiado durante estos días y esto ha tenido un impacto importante en la economía del venezolano aún en medio de esta contingencia. Serían estas dos interrogantes. Bueno, yo he sostenido antes de que pasara esto, como economista, que en Venezuela era perfectamente previsible que antes de fin de año se unificaran las dos tasas, la tasa paralela y la tasa oficial, lo cual es muy importante que ocurra. Porque esa brecha es muy perjudicial para la economía y esa brecha la termina pagando el consumidor porque el comerciante se protege calculando a dólar libre porque él tiene que, digamos, reponer su inventario a dólar libre. Eso no es culpa del comerciante, la gente es culpa del comerciante, no. El comerciante tiene que hacer eso pero no tiene más alternativa. Esa brecha se estaba cerrando, se había reducido muchísimo. Esa brecha era el 3 de enero, 200%. Y se había reducido al 20%. Reducir una brecha de 200% al 20% es un gran paso. Es un paso formidable. En Venezuela se habían producido, se están produciendo hechos económicos muy importantes en la primera parte del año. En Venezuela se modificó la ley petrolera para abrir el sector petrolero. Se modificó la ley minera para abrir el sector minero. Venezuela tiene inmenso potencial en esos dos campos. Se está haciendo lo mismo con el sector eléctrico, que es fundamental abrirlo a la inversión privada para que Venezuela pueda ser un país que tenga el suministro eléctrico que tuvo, porque Venezuela era un país electrificado en el 95%. Venezuela estaba dando pasos formidables, el proceso de renovación de relaciones con el Fondo Monetario, nada de eso se tiene por qué interrumpir. Y el proceso de unificación, de reducción de la eliminación
Entonces, esa brecha tiene que desaparecer. Ese proceso sigue andando, incluso se ha acelerado en estos días. Claro, la gente resiente que el dólar, digamos, oficial ha subido a cierta velocidad, porque cuando tú quieres unificarlo, tienes que hacer eso. Si tú retienes la tasa oficial mucho, la paralela se te abre, de manera que... Y eso yo creo que la obligación de uno como economista es explicárselo a la gente. Explicarle, decir, mire, no importa que el dólar oficial suba un tanto, lo importante es que se reduzca la brecha, porque lo que nos mata que económicamente a la población es la brecha. Entonces, eso va a ocurrir. Nosotros vamos a acceder a esos recursos del fondo, con el Banco Interamericano y con la CAP tenemos que hacer un gran plan de desarrollo. Ahora, Venezuela requiere un gran plan, porque en realidad, si uno se pone a ver, lo que ha hecho el gobierno de la presidenta encargada es un poco cabalgar sobre la crisis, estar tapando huecos, pero no ha tenido, digamos, tiempo, porque el gran plan que hay es un plan como general: estabilización política, recuperación económica y luego transición política. Ahora tenemos que centrarnos en el plan de la recuperación económica. Ese plan de la recuperación económica tiene un capítulo primero, que es la reconstrucción de lo destruido. ¿Cuánto nos puede tomar eso? Bueno, no mucho tiempo, no mucho tiempo. ¿Qué es lo que el país tiene que pensar? El país tiene que pensar seriamente, no podemos opinar ahí en forma irresponsable, La Guaira hay que cerrarla. No, el país tiene que pensar con sus técnicos qué tipo de desarrollo corresponde al Estado Vargas. Porque el Estado Vargas es el área del aeropuerto principal del país y del puerto principal. Es posible que toda esa previsión que había en Venezuela de que el aeropuerto internacional había que ampliarlo, y habían terrenos que eran para ampliación del aeropuerto que se usaron para vivienda. Hay que retomar ese plan, porque Venezuela tiene las condiciones, por su ubicación geográfica, de ser el gran aeropuerto de las Américas. El hub de las Américas. El gran hub de las Américas. Panamá nos ha desplazado en eso, y nos ha desplazado Bogotá, pero ninguno de esos países tiene la ubicación. Venezuela está de cara al Caribe, de cara a Europa, el país de América más cercano a Europa y América del Norte. O sea, el aeropuerto de Maiquetía debe ser, y está llamado a ser, el gran aeropuerto de las Américas. Y esos grandes planes los podemos retomar. O sea, nosotros tenemos para La Guaira la misma vía de hace 70 años. Bueno, esos son los momentos de repensar esto. O sea, de manera que estos golpes tan duros son campanazos que a veces te da la vida, te da la historia, te manda la providencia, para que tú te sientes, reflexiones, repienses y mires lejos. Nosotros tenemos que mirar esta tragedia, vamos a atender la tragedia, la estamos atendiendo, y creo que ha habido un acto de solidaridad de la gente. Por supuesto que hay deficiencias, pero no pongamos tanto el énfasis en denunciar las deficiencias, sino en corregirlas. Y no permitamos que la indignación que nos produce lo que está mal nos nuble la mente para no pensar con visión de largo plazo. El país tiene una oportunidad formidable. El país tuvo toda la comunidad internacional aquí, la tiene todavía. Y una cosa que yo digo mucho, y me critican mucho por eso, yo digo, nosotros fuimos un país que no nos fue mal en una relación estrecha con los Estados Unidos. Retomemos esa relación. Esa relación no tiene nada de indigno. Con la dignidad de un país soberano, un país que tiene una historia, que tiene un orgullo nacional, que fue el país donde nació la lucha de la independencia en América Latina, un país que fue socio estratégico de los Estados Unidos con gran dignidad, no con sumisión, no con indignidad. Venezuela tiene derecho y tiene la historia y el porvenir para ser una gran nación. Algunos dicen, no, Venezuela tiene que dolarizar su economía. ¿Y por qué? Si tener una moneda nacional es parte de la identidad de todo país, es como tener cédula de identidad, es como tener nombre propio, tener un banco central. Venezuela tuvo una moneda fuerte siempre, pero requiere un banco central sólido. Es más, yo lo digo mucho, lo hablo con mis amigos, mis colegas economistas. Nosotros tenemos la propensión natural a tener una moneda fuerte, porque somos un país con una balanza de pagos muy sólida, porque somos un país que exportamos un producto escaso y de valor estratégico, que es el petróleo, y hoy tenemos la principal reserva del mundo. De manera que incluso nosotros los economistas, como con el problema estructural que tenemos que lidiar en Venezuela, no es con la devaluación, es una enfermedad de los últimos años. Venezuela tiene una propensión natural a una moneda muy fuerte,
Por eso la economía venezolana tiene más bien un sesgo antiexportador. O sea, Venezuela es un país que por una moneda tan fuerte Importado. tiene más propensión a importar. Y no es un país, digamos, muy apropiado para el turismo porque es un país caro para los turistas, de moneda fuerte. Yo hice mi tesis en la universidad hace muchos años como economista sobre turismo y de Venezuela tiene toda la belleza del mundo para ser un gran país turístico y la diversidad cultural, pero tiene una moneda muy fuerte que es un elemento, digamos, que conspira contra eso. Entonces, de manera que nosotros vamos a salir de esta crisis, podemos salir muy recuperados. La clave es la unidad nacional, abrocharnos con el mundo y tener un plan de largo plazo. Unidad nacional, revisar nuestra historia y recordar que nosotros no fuimos un país que fue a otros a conquistar, sino a llevar libertad y que somos esa gesta emancipadora de toda Latinoamérica. Muchísimas gracias al economista Agustín Berríos por habernos dado este panorama acerca de la economía de nuestro país.